Hola, hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Yo soy Clau. Y yo soy Libby y les damos la bienvenida a un episodio más de Redimidamente. Y queremos agradecer a todos aquellos que nos han estado acompañando a lo largo de cada episodio de Redimidamente. Este no es un canal más, este es un lugar, un espacio donde hablamos de lo que nos duele, de lo que cuesta, pero también de lo que Dios está haciendo en medio de todo esto. Y pues hoy comenzamos algo nuevo y comenzamos una nueva temporada, una nueva conversación que nace de lo profundo de nuestro corazón. Vamos a hablar cuando el duelo encuentra su propósito en Dios. Algo realmente difícil, de lo que nos cuesta muchas veces hablar. Cada uno vive un duelo de diferente manera, de diferente forma, pero nadie nos enseña cómo caminar este proceso tan difícil. Y si tú estás aquí, probablemente sabes lo que es sentir un vacío, sabes lo que es sentir una pérdida, sabes lo que es sentir un dolor y lo que es tener el alma cansada. Así es. No podemos ignorar que cada ser humano en esta tierra va a pasar y va a experimentar diferentes tipos de dolor, algunas pérdidas. Creo que eso viene inherente a nosotros, porque desde que nacemos, claro, sufrimos pérdidas. El detalle es que a veces no somos conscientes de que vamos a experimentar estas pérdidas y no sabemos cómo manejarlas. Y todo lo que nos marca a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Y pues lo que queremos decirte desde un inicio es que no estás solo, no estás sola. Este es un espacio creado para ustedes donde podamos expresarnos y decir todo aquello que nos duele y podamos encontrar el alivio juntas. Amén. Okay. Esta temporada está dedicada a hablar de eso que todos en algún momento vivimos. No necesariamente un duelo por una pérdida de una persona amada, sino hay diferentes tipos de pérdidas y queremos leer un pasaje en la palabra de Dios que se encuentra en 2 de Corintios 1:4. Así es, Claudia. Dice la palabra de Dios, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Creo que aquí nos habla, ¿verdad?, de que detrás de cada dolor y de cada pérdida tenemos la oportunidad de experimentar a un Dios que abraza, que consuela y que después, pasado nuestro proceso, también nosotros podremos ser de consolación a otros, podremos ser ese instrumento en las manos de Dios para llevar consuelo a otras personas. Así es. Y a través de la Biblia podemos ver cantidad de historias y personas que sufrieron grandes pérdidas, grandes dolores. Y ¿saben qué? A veces nos llama la atención porque pareciera que estas personas no hubieran recibido este consuelo del que habla la palabra. Sin embargo, si profundizamos un poquito más, vamos a poder entender esas historias desde otra perspectiva, claro, no desde el juicio, no desde el señalamiento, sino desde una comprensión empática. Y de eso precisamente es de lo que nos habla Libby en uno de los videos que probablemente ustedes ya vieron, donde habla sobre la mujer de Job, ese dolor que ella padeció. Así que nos encantaría que nos expliques un poquito más cómo Dios te inspiró a hablar sobre el dolor de la mujer de Job. Bueno, esta reflexión nace precisamente, ¿no?, en una plática, en una charla, donde sale el comentario típico, el comentario que es de siempre acerca de la mujer de Job, ¿no? Este juicio de decir, ay, esa mujer mala, esa mujer que le dijo a su esposo que maldijera a Dios. O sea, ¿quién hace eso? No está viendo todo lo que él perdió, no está viendo todo lo que él está sufriendo, la enfermedad, y todavía se atreve a decirle que maldiga a Dios. Y siempre, bueno, yo en lo particular pues crecí escuchando esa historia y precisamente esa misma perspectiva. Y hasta ese momento
yo lo habría pensado así. Yo lo había pensado así, pero cuando esta persona se estaba expresando de esa manera, no como siempre, algo me hizo ruido. Y entonces como que se activó una parte de mí, ¿no? Que dijo, oye, espérate. O sea, los 10 hijos que perdió Job también eran sus hijos. Y no fue uno, ni dos, fueron 10. Y eran todos sus hijos. Así es. Y lo vemos aquí, como Dios no la juzgó, ni la señaló como reprendió a los amigos de Job. ¿Qué hizo con ella? Le restauró lo que el diablo le había quitado. Así es. Cierto que Dios no les dio una explicación. Dios no le dijo a Job, ay, es que estás así porque el diablo vino y me dijo y yo le dije, y por eso. No. Tal vez Job nunca se enteró de lo que realmente pasó, pero él decidió confiar en Dios a pesar de lo que le estaba pasando. Cuando su esposa le dice, aún conservas tu fe, le dice, maldice a Dios y muérete. Yo investigué un poco de eso y dicen que hay unas versiones donde dice bendice a Dios y muérete. O sea, era como una manera de decirle, Dios, ya estoy cansado, llévame. Si tan solo el perder un ser querido, un padre, una madre, un hermano, no se diga un hijo, es un dolor tan grande y algo que puede llevar muchos años procesar. Y no digo superar porque la muerte o el duelo no se supera así, que digas, ya lo superé. Se atraviesa ese duelo. Y se aprende a vivir con él. Exacto, se aprende a vivir con él. Ahora imagínate perder a 10 hijos y en un solo día. Creo que a veces somos muy prontos para juzgar desde afuera, cuando no somos nosotros los que estamos experimentando ese dolor. Y además, creo que también nosotros como cristianos ya tenemos la historia completa aquí y se nos es fácil solamente dar vuelta a la página. Ay, tan fácil que hubiera sido esto y esto y eso, porque tenemos ya como que la historia terminada. La historia, vemos el panorama completo, ¿no? Y vemos en el momento que la persona, en este caso la mujer de Job, está atravesando esa situación, ella reaccionó ante un dolor. Y no solamente perdió a sus hijos, perdió sus riquezas. Ella vivía Job era un hombre muy próspero, muy rico. Y ella estaba acostumbrada a todo eso, perderlo todo el mismo día que perdió a sus hijos. Y después vivir la experiencia de ver a su esposo enfermo, ver que se fue la salud de su hogar también. Enfermo, al grado de que él se rascaba, ¿no? Las llagas y estaba sentado sobre cenizas. No sabemos si ella era su principal cuidador, pero Job se quedó sin nada. No tenemos a lo mejor el contexto de cómo se vivía en ese tiempo, quién sostenía económicamente a Job, pero posiblemente fue ella. Imagínate atravesar un duelo de tu economía, de tus hijos, de la salud de tu esposo y encima tener que sostenerlo en todos los aspectos, económicamente, moralmente, darle ánimo. Llega un momento en el que esta mujer está cansada. Tú sabes que una como madre, lo que más le duele a uno son sus hijos. Yo creo que también los padres aman muchísimo a sus hijos, pero como que la mujer se volca más ese amor, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que recordar que cada persona vive sus duelos de manera diferente. Claro. Fue la misma pérdida para Job, fue la misma pérdida para su mujer, pero lo viven desde una manera diferente y eso es lo que nosotros también tenemos que, digamos, aprender a asimilar y a respetar. Claro que el dolor de cada persona es diferente y aquí vemos el ejemplo, sufrieron las mismas pérdidas, pero reaccionaron de manera diferente y como dice Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces fue la oportunidad, digamos que había tenido esta fe en Dios, pero ahora él pudo experimentar y era algo en más medio de ese dolor y esa pérdida, Dios se hizo real en su vida. Y creo que eso es parte del propósito de este podcast, de este episodio, poderles decir, es entendible, es normal que cuando sientes dolor hables desde tu herida. Sin embargo, precisamente porque Dios conoce el corazón, no juzga solo por las palabras. Claro. Él va más profundo. Y creo que Dios, sabiendo y conociendo el dolor
de la esposa de Job, como dices, no la juzgó, ni la desechó, ni le dio otra esposa a Job. A ella misma le volvió a dar sus hijos y volvieron a tener esto que habían perdido. La riqueza que habían perdido. Entonces, si hubiera sido una mujer necia o una mujer que no tenía fe, quizá le hubiera dado otra esposa a Job. O la hubiera reprendido de alguna manera. Exacto. ¿no? Le hubiera dicho, ¿qué estás diciendo? Pero Dios sabía el proceso que ella estaba viviendo y el dolor que ella estaba sufriendo. Y creo que por eso la importancia de que supo que sus palabras eran en un momento de dolor, claro, y no era necesariamente un acto de rebeldía contra Dios. Y es lo que muchas veces nos pasa cuando vivimos alguna pérdida, ¿no? Una de las primeras preguntas que surgen es, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? ¿O dónde estaba Dios cuando me estaba pasando esto? Siempre nos preguntamos y cuestionamos, pero es porque a veces en medio de ese dolor nuestra mente no tiene claridad tampoco, ¿no? Es donde muchas veces pensamos que Dios se aleja, ¿no? Bueno, y así como la mujer de Job que experimentó diferentes pérdidas, ¿no? Ahora sí que el impacto o lo más fuerte es cuando se acumulan esas pérdidas y no sabemos manejarlas. Pero hay diferentes tipos de pérdida. Sí. Hay, por ejemplo, Libby, cuando nos despiden de un trabajo, muchas personas pudieran pensar, que eso no es un duelo, es un duelo. Claro. Es un duelo porque hay rechazo de por medio. Uno se siente rechazado. Y aunque sea que te hayan despedido porque hicieron un recorte general, no porque hayas hecho algo. El dolor se siente igual. Claro. Y entonces nosotros podemos experimentar diferentes tipos de pérdida. A lo mejor la historia de Job y su esposa nos suena un poquito fuerte porque es muchísimo y en un mismo día, pero nosotros también experimentamos diferentes tipos de pérdida. De hecho, desde que nacemos, lo que la tanatología nos enseña es que desde el momento que se desprende el bebé de su mamá, del vientre por el que ha estado 9 meses, es su primer pérdida. Claro. Ya hay una separación. Y a medida que vamos creciendo, vamos perdiendo. ¿Por qué? Porque dejas una etapa cuando eres bebé, cuando eres niño, cuando entras a la escuela. ¿Cuántos casos no hemos visto de niños que están en el kinder llorando porque se sienten abandonados por su mamá? Y su dolor es genuino. Claro. Ellos no están alcanzando a comprender la razón. Aún no entienden la razón porque es necesario que se queden. Y para ellos, la mamá los está abandonando. Y tú puedes como madre decir, ay, es que mi hijo no entiende. Pero de verdad no entiende. Pero el dolor lo siente. Sí. Entonces, vamos experimentando diferentes tipos de pérdida y cuando llega un momento en nuestra vida en que no hemos sabido quizá aceptarlas, manejarlas, se acumulan y puede venir un colapso en ese momento. Pero bueno, hablando de diferentes tipos de pérdida, cuando ya somos adultos, el hecho de terminar una relación, un divorcio, un despido, sea justificado o no, el hecho que te despidan de un trabajo es una forma de rechazo. Claro, lo sientes. Y se siente dolor, se siente hasta vergüenza. Yo lo he experimentado. Trabajé algunos años en un lugar en el que amaba estar. La verdad me encantaba hacer lo que hacía en ese lugar. De un momento a otro deciden que ya no me necesitaban y el dolor para mí fue muy profundo. Pero bueno, pasé por esto y fue en ese momento, más o menos hará unos 4 o 5 años, en el que yo pude empezar a preguntarle más a Dios acerca del duelo, acerca del dolor. Empecé a investigar un poquito más, fui a algunos cursos de tanatología que incluso en mi iglesia se impartieron algunos talleres sobre cómo manejar las pérdidas y eso me ayudó mucho a ser consciente de que ni siquiera se trata de algo que solamente a mí me pase, es algo que en la vida en general, en este mundo caído, vamos a perder cosas, vamos a perder personas que amistades ¿sí? Y proyectos, incluso proyectos y sueños que no se cumplen. Ese es otro tipo de pérdidas. Hemos visto personas que están buscando un bebé y no llega. Ese es un tipo de dolor también. Entonces, cada ser humano experimenta diferentes tipos de dolor y sin embargo, aunque el motivo del dolor sea diferente para cada uno, las etapas del duelo básicamente son 5. Eso es lo que nos dice la doctora Kubler-Ross.
Y dice que en la primera etapa normalmente, aunque no tiene un orden cronológico ni debe ser estrictamente lineal, pero normalmente el impacto de la noticia por la pérdida de algo o de alguien es la negación. ¿Cuántas veces personas entran en shock cuando reciben una noticia y no quieren aceptarlo? Es una negación ante eso, Pues porque de alguna manera ni siquiera puedes asimilarlo, porque muchas veces cuando te dan una noticia de la pérdida de algo, tu mente a veces reacciona de una manera fuera de la lógica. Porque precisamente nuestro cerebro genera un mecanismo de defensa ante el dolor. Claro. Entonces, a veces no es que la persona, dónde está su fe, o dónde es que la persona olvidó la palabra, no necesariamente. El impacto de una noticia automáticamente, acuérdense que nuestro cerebro está diseñado para modo supervivencia todo el tiempo. Sí. Entonces, cuando él asimila que acaba de recibir un impacto, lo que hace es genera un mecanismo de defensa para protegerse del dolor. Y ese mecanismo de defensa se llama negación. Entonces, hay otras etapas consecuentes, ¿verdad? Que pueden ser el enojo con la vida, el enojo con la persona que se fue, el enojo con la empresa que te despidió, o a veces hasta el enojo contra Dios. Que posiblemente es lo que le haya pasado a la esposa de Job. Exactamente, habló desde su dolor, desde esta posiblemente negación, pero cuando ella entra en sí vuelve como en un enojo, porque ya se dio cuenta que eso era real, que esa pérdida era real, y su reacción fue el enojo. Y otra etapa en la que solemos atravesar cuando estamos en duelo es la negociación. La negociación es esta etapa en la que tú estás negociando con Dios, con la vida. Es que si me lo dejas, voy a hacer esto, voy a ayunar, voy a cambiar, ya no voy a escuchar esta música, ya me voy a congregar más. Entonces estás hablando de un duelo anticipado. Probablemente. Es una de las etapas del duelo, de cualquier duelo, pero también se suele dar más en el duelo anticipado, porque hay esta negociación antes de que se dé como, digamos, en un diagnóstico médico. Ya se nos dijo esto y entonces queremos ofrecerle a Dios hacer cosas, sacrificios, para que Él nos conceda esa petición. Fíjate, bueno, en la palabra de Dios vemos al rey David, por que ejemplo, es lo que vivió, ¿no? Con su hijo, el primer hijo que tuvo con Betsabé. Sí. ¿Y qué es lo que hace David? Se pone a orar y a ayunar y estuvo en angustia y delante de Dios todos los días que su hijo estuvo enfermo. Así esperando que Dios hiciera un milagro. Y sabes que en lo personal también pasé por eso. Y cuando tú ofreces y pides y negocias con Dios, porque crees que puedes hacerlo, o sea, claro que en mi etapa en la que yo pasé por esto, pues era una adolescente, ¿no? Era una adolescente, todavía no tenía la madurez para procesar muchas cosas, incluso la fe. Y cuando viene una respuesta negativa, cuando todo lo que ofreces o todo lo que pides no es respondido de la manera que tú crees, hay algo se rompe dentro de ti. Ese es un dolor tan grande porque ponemos expectativas. Sí, y exacto. Cuando las expectativas se rompen, nos decepcionamos. Y a veces nos decepcionamos de Dios. Creemos conocerle, creemos que vamos a esperar de Dios ciertas cosas. Y cuando recibimos de Dios cosas que no esperábamos o que no conocemos de Él o de su carácter, nos decepcionamos. Y es ahí también donde entra un ciclo de dolor, de decepción. La gente tiende a aislarse, a evadir y a evitar volver a estar en contacto con alguien que te decepcionó. En este caso también puede ser Dios. Entonces podemos caer en otra fase del duelo. Así es, porque no es como cascada, pero imaginemos que es un camino. Y en ese camino hay estaciones. Yo entro en el duelo y de repente va a haber días que yo me voy a topar más con el enojo y me voy a quedar 2 o 3 días atorada en el enojo. Y después todo parece que ese enojo empieza a bajar y sigo avanzando y de repente me topo con la estación de la negociación. Esta negociación que al fin y al cabo es como que no me da lo que estoy esperando, y la otra estación puede ser la depresión.
Porque venimos ya de no aceptar un duelo, de estar enojados, de estar decepcionados por esas expectativas no cumplidas. Y entonces entra en una etapa de tristeza profunda, Claro. que no solamente es por extrañar a la persona Es por o no por el comprender. trabajo, es por no comprender y por no recibir lo que yo pensé que iba a recibir. Incluso cuando pensamos que la familia va a estar bien unida, bien cerquita, que te van a hablar, que te van a traer comida, que te van a... Y de repente no lo hacen, cada quien sigue con su vida y es normal. Pero Y el te hecho, enfrentas solo a una pérdida que tuviste. el hecho de estar decepcionándote continuamente de lo que tú pensaste que iba a ser este camino y no se está haciendo como tú lo imaginabas, le añade dolor. Claro. Entonces, en esta etapa también hay esta estación llamada depresión. Que posiblemente también fue lo que le pasó a Elías. Ves que mencionamos mucho a Elías acerca de cómo se sentía y cómo se deprimió y cómo incluso deseó morir, pero fíjate que hay algo muy interesante ahí, porque habían matado a los profetas y él dijo, solo yo he quedado. Estaba viviendo un duelo, estaba sufriendo porque él creyó que habían acabado con todos los profetas y solo él había quedado, aunque sabemos que no era así. No. Dios tenía un remanente, Así pero es. él no lo sabía. Él estaba en su percepción, en su mundito, dentro de su Claro, dolor. y esa depresión lo llevó a querer morirse. Quítame la vida, Señor. ¿Y qué dijo también? No soy yo mejor que mis padres. Así o sea, es. empezar a sentirse. La comparación. La Sí. comparación. A veces en el duelo nos comparamos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Y por qué si fulanita familia Claro. se porta así? ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no a ellos? Y esta comparación también nos llena de frustración y de enojo. Entonces es como reavivar ese fuego de dolor dentro de ti. Pero también cuando digamos que la tristeza profunda o la depresión tocan fondo. Puede ser un tocar fondo para llegar a la aceptación. En ese tocar fondo donde podemos clamar a Dios y podemos decir, no entiendo este dolor, ni siquiera entiendo tu manera de responderme a esta oración, porque a veces pareciera que me da lo contrario a lo que le pedí. Pero ese tocar fondo es donde dice, Señor, sácame de este pozo de desesperación, sácame de este hoyo, porque si tú no lo haces, yo sola no voy a poder. Sí. Y entonces puede dar pie a que de ese tocar fondo venga ya la aceptación de la voluntad de Dios, aceptación de la vida. Recordemos que la vida no es justa. No vivimos en un mundo color de rosa. Claro. Desgraciadamente vivimos en un mundo afectado por el pecado. En un mundo caído. En un mundo caído, en un mundo donde las tinieblas y el mal abundan. Entonces, nosotros necesariamente, no por ser hijos de Dios, vamos a estar protegidos contra estas etapas de dolor. Así es. Y bueno, una vez que las personas de alguna manera asimilen, acepten que ya sucedió, no es que ya no estás negociando para que no suceda, es que ya sucedió esa pérdida. Cuando lo aceptas, cuando se lo entregas a Dios, ese dolor, y se lo entregas, viene de alguna manera una resignificación de tu dolor. Tu dolor no vuelve a ser el mismo, no vuelve a tener el mismo significado. Y es entonces donde entra el pasaje que leímos hace rato, donde consolamos porque fuimos consolados. ¿Cómo dice? 2 Corintios 1:4. Porque dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. O sea, primero recibimos consuelo de parte de Dios para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Así es. O sea, Dios trae consuelo, Dios trae restauración y entonces tienes una nueva asignación. Consolar por medio de ese consuelo que tú recibes. Así es. Es una nueva asignación y un nuevo significado de esa pérdida porque le encuentras propósito. Claro. Y, por ejemplo, volvemos a la historia de Job. Job no encontró despropósito alguno en todo lo que le pasó. Y podemos hablar de que él le dio un nuevo significado a todo ese dolor y a esa pérdida. Lo mismo vemos, por ejemplo, cuando las fundaciones que se crean
con fines de altruismo, fundaciones que están basadas y que nacen desde una tragedia, le dan un nuevo significado. Sí, la tragedia ya no va a cambiar, no podemos regresar el tiempo, las personas que se fueron ya no están, pero podemos darle un nuevo significado a esa pérdida. Y entonces también eso genera un propósito y nos da una nueva asignación en esta etapa de tu vida. Y también trae consuelo a tu vida. Así es. Y entonces, desde esa postura, tú puedes darle también consuelo a otros y puedes mostrarle que ese caminito del que hablábamos hace rato, que tú ya lo atravesaste, tú puedes guiar a otra persona, solamente irle alumbrando y decirle, mira, probablemente vas a pasar por esto, vas a pasar por aquello, claro, pero no hay despropósito alguno en todo esto. Para las personas que amamos y creemos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Aunque en el momento no lo entendamos, pero tener fe en saber que no hay despropósito alguno en nuestra vida. Como lo es este canal. Redimidamente también nace de una necesidad. Redimidamente nace de experiencias personales y de poder compartir con aquellos que tal vez hayan vivido también experiencias como esas y que a lo mejor nosotras hemos pasado y hemos aprendido cosas que Dios nos ha enseñado. No es que tengamos las respuestas a todo, pero el entender que alguien más pasó por lo que tú estás pasando te da una esperanza. Que el entender o el saber que hay alguien que aprendió algo, que así como Dios le dio ese propósito a la vida de Job, y Dios le restauró y todo, y por todo el proceso que él pasó, y muchas veces nos refugiamos en su experiencia, en su vida. Cuando pasamos por un momento difícil, es al primero al que recurrimos, ¿no? Si Job pasó por esto y Dios lo llevó de aquí a acá, y aún así lo atravesó y teníamos la esperanza de que Dios tiene todas las cosas en control. También el conocer y el saber que personas como nosotros, que personas que están viviendo en este tiempo han pasado por diferentes situaciones o circunstancias, nos da una esperanza de que podemos estar bien. Así es. Y recuerden que Dios permite el dolor no porque el dolor sea bueno, sino porque Dios es bueno en medio de este dolor. A mí me gusta recordar una frase en las diferentes etapas en las que me he encontrado luchando con ciertos tipos de dolor o pérdida, es quizá pierdes a un ser amado físicamente, pero tu amor por esa persona no muere. Tu amor por esa persona puede trascender incluso la muerte. Entonces, decir que vamos a atravesar un duelo o que la persona quizá de aquí a un tiempo no va a llorar de la misma manera, no quiere decir que va a dejar de amarlo. Así es. Simplemente que tú haces que ese amor sea más grande que tu dolor, ¿verdad? Entonces, entendemos y creemos que así como Dios nos ama a pesar de todas nuestras luchas, tribulaciones, debilidades, porque su amor es más grande que todo eso. Claro que sí. Nosotros también podemos entender esto en las pérdidas. Me duele, sí, no se trata de negar el dolor, pero podemos encontrarle un propósito y saber que hay un amor más grande que ese dolor que estamos atravesando. Claro, y también estar conscientes que Dios no ignora nuestro dolor. Amén. Él no minimiza tu proceso. Así es. Así como la esposa de Job, que a lo mejor no es un personaje o una persona que resaltó mucho en la historia por algo bueno, pero vemos cómo Dios sí la miró. Dios la miró con ojos diferentes. Amén. Queremos que esta temporada, esta nueva temporada que estamos empezando hoy, sea de mucha bendición para tu vida. Que sepas que Dios está en todo, Dios está en medio del dolor y que Él recoge todos nuestros pedacitos, nuestro corazón roto. Incluso nuestras lágrimas, dice su palabra, que Él guarda nuestras lágrimas en su redoma. Para Él tus lágrimas no son indiferentes. Y hablando precisamente de esto, porque conocemos del dolor, porque lo hemos atravesado, es que podemos contarte historias reales. Tengo una experiencia personal. Mi papá le puso música a un poema
antiguo, se llama El Tejedor. Mi papá a la canción le puso El Divino Tejedor y habla precisamente de esto, de que Dios está haciendo un bordado. Dios está tejiendo tu vida. Sí, amén. Dice, pero nosotros solamente vemos el revés. Y si vemos el revés, vemos nudos, vemos cosas sin sentido. Y dice, Dios no va a detener su obra para explicarme la razón de por qué cosas que no tienen figura. Exacto. Y eso es lo que nosotros estamos viendo desde este lado. Pero Dios sabe lo que está creando. Amén. Y dice en este poema, Dios no va a detener su obra para explicarme la razón de por qué los hilos oscuros eran tan necesarios como los hilos dorados y los plateados. O sea, las cosas buenas que nos pasan son buenas, son necesarias para nuestra vida, pero también el dolor. Y una de las cosas que yo me imaginaba cuando mi papá cantaba esa canción, yo me imaginaba a Dios tejiendo y yo me acordaba que cuando iba como en segundo año me enseñaron a bordar y yo bordaba así el dibujito, pero lo que le daba el diseño a todo era el hilo oscuro. Ajá. De alrededor. El contorno es el que te marca el dibujo. Si tú solamente rellenas con puro color, no tiene sentido. Pero hasta que tú pones el hilo oscuro es el que le da el diseño a los ojos, a los labios, a toda la figura. ¿Y qué es? Es un hilo oscuro, es un hilo negro, es una necesario. Es una alegoría, una analogía. Pero que nos enseña, ¿no? Cómo a veces el dolor nos hace crecer, nos hace madurar y nos hace entender que nuestra vida está en las manos de Dios y que Él tiene el control de todo y que Él está haciendo un diseño precioso contigo. Y yo creo que nos ayuda a recordar lo frágil que es la vida y cuánto necesitamos depender de Él. Porque es ahí, en las cosas en las que no tenemos control, donde podemos acercarnos más a Él y de verdad depositar esa fe y vivir esa fe que hemos proclamado en los momentos en los que no entendemos el mover de Dios. Y cada duelo tiene este toque, digamos, de misterio de no saber por qué a esta persona, por qué a mí, pero es ahí donde la fe nos puede fortalecer en medio del proceso. Así es. Y fíjate que este poema cantado que mi papá me enseñó y que incluso yo lo llegué a cantar con él, me dio mucha fortaleza cuando él falleció. Wow. Cuando él muere, yo recordaba eso, que incluso la canté en su velorio. Fue algo muy especial para mí, tiene un significado hermoso. Y pues justamente por ese proceso que yo viví con la muerte de él y la de mi mamá, pues fue que empecé a quise hacer algo especial. Claro. Quise hacer algo especial, algo que los honrara y que en este caso a mi padre, ¿no? Y pues escribí algo por ahí que por ahí les vamos a poner el link por si quieren leerlo. Es un pequeño libro, muy chiquito, es un ebook, donde hablamos acerca de eso, cuando el duelo cambia tu fe. Y no necesariamente la fe cambia en forma negativa, sino que madura. Wow. Aprendes a confiar que no se trata de tu mucha oración o de tu mucho ayuno, sino de la voluntad de Dios, de la soberanía de Dios. Cuando aprendes a confiar que tú puedes pedirle que haga un milagro y que Él tiene poder para hacerlo, pero también está su perfecta voluntad en eso. Así es. Y no siempre va a ser lo que nosotros esperamos, pero sí va a ser lo mejor. ¿Desde dónde nace estas palabras, estas letras para hacer un libro que hable precisamente de tu fe en medio del duelo? Hablando de reasignación. Wow. ¿Verdad? Sí, pues a mí es algo que siempre me ha gustado, ¿no? Expresar, a veces me cuesta un poco expresarme con palabras habladas, aunque no lo crean. Eso es un reto. Sí, eso es un reto. Hablo mucho, pero hablar de cosas profundas a veces duele y cuesta. Entonces me ha gustado siempre ponerlas en escrito. Y este pequeño libro nace de este proceso. Este proceso precisamente del duelo, de las etapas que en mi experiencia viví. No, como hablabas hace rato, no todos los duelos son iguales, no todos los duelos se procesan de la misma manera. Hace precisamente, ¿no? de esto que mi padre me enseñó, de esta canción precisamente, ¿no? El entender cómo
como el diseño perfecto de Dios, que a veces podemos no entenderlo, Sí. y el querer encontrar un propósito cuando estás negociando, como dices, cuando estás negociando con Dios y cuando dices, yo hago esto, yo hago aquello, y cuando recibes un no por respuesta y se te viene todo el mundo encima, y cuando tú creías que había un propósito, el que tú creías, decías, es que Dios se va a glorificar y Dios va a ser exaltado en la sanidad y así. Uno como que ya veía la historia Sí, terminada en la claro, cabeza o en el exacto, corazón. porque Dices, así va a terminar esta historia. y porque te dice, no, tú ora y ayuna, porque el Señor va a responder y Él va a sanar y Él va a levantar y va a ser glorificado su nombre, y tú lo crees y lo esperas de esa manera y haces lo que tienes que hacer o lo que crees que tienes que hacer. Y cuando las cosas no pasan como tú lo creías, se pierde todo lo que tú pensabas que era el propósito, y entonces llega una confusión y dices, ¿dónde está el propósito que no lo veo? Así ¿Dónde es. está el propósito Así que es. no lo veo? Y entonces me empecé a reflexionar y acordarme, esta canción tiene mucho significado para mí, este poema, y empecé a escribir desde ahí. Empecé a escribir desde ahí, empecé a contar este pedazo de mi historia, de ese momento donde mi fe fue sacudida y donde pude haber optado por decir, ya no voy a creer, pero no. Dios ha sido muy real en mi vida desde que yo tengo uso de razón. Siempre ha estado en mi vida de una manera palpable. Y al no recibir lo que yo quería o lo que yo creía, no dudé de que Dios tuviera un propósito. Mi lucha fue entender cuál era el propósito, pero yo sabía que había un propósito. Okay. ¿Sí? Pero ¿cuál es el propósito allí? A lo mejor puede que nunca lo entienda, pero puedo hacer mucho con lo que tengo, ¿no? Y el cambiar mi fe hacia una fe más madura, hacia una fe donde no depende de lo que yo haga para obtener algo, sino es la soberanía de Dios, es el amor de Dios, es la voluntad y el plan perfecto de Él. Él no va a responder a como yo quiero, sino a como yo lo necesito. Tal vez no se trataba de mí, se trataba de Él. Así en es. su proceso. Así es. Y pues yo formo parte del mismo diseño, ¿no? Yo formo parte de ese mismo bordado que Él está haciendo. Amén. Y todos formamos parte de una historia que Dios ya escribió. Así y que Dios está tejiendo en nuestras vidas. Este libro no es un paso a paso, no es un método, no es un vas a pasar por eso, es mi historia, contada de otra manera, contada desde cómo vemos a veces o cómo esperamos que las cosas pasen, y también a veces cómo la iglesia responde a esto. Porque es interesante que vas a narrar o nos estás narrando la historia desde la perspectiva de una mujer de fe, una mujer creyente, una mujer que oraba, una mujer que tiene a Dios como centro de su vida, y aún la tormenta del duelo, claro, la tormenta del dolor. Y luego a lo que te enfrentas, porque si tú tardas en procesar este duelo, muchas veces dentro de la iglesia los mismos hermanos te dicen, pero ¿por qué sigues llorando por eso? Pero que no sabes que Él está en un lugar mejor. Yo sé que Él está en un lugar mejor, pero eso no me quita mi dolor de mi pérdida. No te quita que extrañes a esa persona. Exacto, no por eso dejo de extrañar o de necesitar a esa persona, ¿no? Y el enfrentarte a eso, porque entonces comienzas a batallar y empiezas a decir, realmente, ¿qué le pasó a mi fe? ¿O estoy tan mal? Y empieza a haber mucha confusión, y encima de lo que estás pasando del duelo todavía se le añade la culpa y el ser juzgado y el querer reponerte rápido cuando por dentro estás destrozado. Porque se supone que nosotros naturalmente establecemos como un tiempo. Bueno, está bien que llore 3 días, 6 meses. Después de eso, ¿qué pasó? ¿Dónde está tu fe? ¿Por qué no crees? Porque y ese juicio le añade todavía más dolor a tu proceso. Claro, sí. Y no quiere decir que esté mal. Creo que naturalmente sale de nosotros. Si vemos a alguien en sufrimiento, ¿qué pasa cuando nosotros vemos a un niño que está llorando? Tratas de consolarlo. Por inercia es consolarlo. Mi hijo, cálmate ahorita, no llores, porque te duele su dolor. Claro, no sale desde la maldad del corazón, con mala intención. Exacto. Claro.
pero creo que si nosotros empezamos a generar más conciencia sobre que no solamente se trata de que con palabras se va a calmar ese dolor, Claro. podremos apoyar de una manera diferente, de una manera más genuina, más real, para que no se sienta como algo superficial o juicioso. Entonces, iglesia, claro, no dejemos de decir que estaremos orando por la persona, no dejemos de estar ahí presentes, porque más que palabras es estar presentes. Es estar presente, Es estar presente en el momento en que la persona lo necesita. Y después en otros puntos podríamos profundizar un poquito más de qué manera podemos hacernos presentes para esa persona que está atravesando ese duelo, como parte del cuerpo de Cristo, como un hombre, una mujer de fe que aún están en ese dolor, no entendiendo lo que pasa, pero puedes escuchar a alguien más que ya pasó por ahí y te va a contar su experiencia. Y bueno, este ebook que nuestra hermana Libby está compartiendo con todos nosotros, yo estoy convencida que va a ser de gran apoyo, de gran respaldo para tu vida. No dudes en adquirirlo. Creo que es necesario, iglesia, que podamos despertar estos temas, que esos temas dejen de ser un tabú, Claro. que podamos ser vulnerables unos con otros. Así que aquí debajo les vamos a dejar este link para que ustedes vayan a esta página, compren ese libro, porque es material que les va a apoyar en su duelo, en medio de sus procesos. O si conocen de alguien que está atravesando por un duelo, por una crisis de fe, a través o a raíz de una pérdida, regálale este libro. Le va a ser de mucha edificación, de mucho respaldo y de mucho apoyo, porque es un libro impregnado de empatía desde la perspectiva de una mujer de Dios que atravesó sus duelos de la mano del Señor, pero a veces sin entender esos propósitos, y ahora está disponible para ti como un testimonio real. Así que te dejamos el link por aquí, ya que lo leas o que lo compartas, déjanos saber qué es lo que habla tu vida este libro. Muchas gracias por ese aporte. De verdad, como iglesia te doy las gracias por ese aporte que haces para nosotros, para todos aquellos que todavía nos cuesta entender algunas partes de este camino llamado duelo. Sí, Pero claro. gracias por ser vulnerable y por compartir tu historia con nosotros. Sí, es algo que es difícil. Es difícil y que duele, ¿no? Y que duele. Y pues ahora sí que en los siguientes episodios vamos a estar contando también nuestros testimonios. Así y es. esperamos que sea de mucho consuelo, que traiga mucho consuelo a quien haya vivido o esté viviendo una situación similar. Así es. Un abrazo para todos ustedes. Amén. Un abrazo lleno de cariño y de empatía, de saber que no están solos, que entendemos por lo que están pasando y estamos aquí para apoyarnos unos a otros. Amén. Que Dios les bendiga. Bye. Esto fue Redimidamente. Bendiciones.